Buenas tardes y bienvenidos a nuestra mesa redonda de panoramas. Me llamo Kaylin y soy la coordinadora de panoramas para este año. Panoramas es una publicación sobre noticia y cultura de América Latina, el Caribe y las comunidades latinx y los Estados Unidos. Para más información, visite nuestro website con este enlace y síguenos en social media. Lo pongo en el chat también. Hoy tenemos una presentación especial con estudiantes de la Universidad de Oriente en Yucatán y de la Universidad de Pittsburgh también. Durante la presentación y la discusión, por favor usen el chat o levanten la mano de Zoom y lo pueden encontrar en el menú de tu pantalla de Zoom. Ahora te presento a Abby, Isabel, Diana y Carlos. Ok, entonces, puedes pasar, gracias. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Abby y como Kaylin ya dijo, hoy vamos a darles un panorama de cultura y turismo en Yucatán. Isabel y yo vamos a hablar sobre el turismo desde algunas perspectivas diferentes y después los estudiantes de UNO van a hablar más sobre asuntos culturales. Entonces, empiezo con un poquito sobre la economía de turismo. El turismo es una parte importante de la economía de México en general. Este sector representa 8.6% del Producto Interno Bruto del país. Es aún más importante en Yucatán, donde el turismo cuenta por 10.1% del Producto Interno Bruto de la península. Podemos ver la importancia de Yucatán en el sector turístico nacional, también en algunas estadísticas sobre los hoteles y los aeropuertos. Primero, Cancún y Riviera Maya combinados reciben más de 10 millones de huéspedes en hoteles cada año. Y segundo, el aeropuerto internacional en Cancún recibe 17% de las llegadas del país. Entonces, vemos aquí que económicamente el turismo es de suma importancia. Obviamente, la pandemia ha impactado el turismo mucho por todas partes, incluso en Yucatán. La reapertura económica ha ayudado un poquito, pero los números de turistas todavía no se han recuperado completamente. Los gobiernos local y nacional han introducido medidas para adaptar el turismo para esta época diferente. Así que con suerte veremos una recuperación completa pronto. La próxima, por favor. Bueno, esto nos trae a hablar sobre la política. Hay mucho para hablar aquí porque definitivamente el turismo no es perfecto. Hay problemas especialmente con la sostenibilidad y el respeto de los pueblos locales que tienen que ser resueltos en el futuro. Entonces, aquí tengo los objetivos del gobierno para el año 2040 para mejorar el sector, para que podamos ver las áreas en que todavía hay brechas. Primero, el gobierno quiere incrementar la seguridad de los destinos turísticos. Segundo, aspira a ser el quinto país más visitado del mundo. Tercero, quiere aumentar la competitividad del sector para proveer servicios mejores y más diversos. Cuarto, espera mejorar el nivel de vida de la gente local en regiones turísticas. Y quinto, finalmente, pretende desarrollar el sector de turismo de una manera sostenible. Si se lograron estos objetivos, resolvería muchos de los problemas que existen ahora mismo con el turismo, pero obviamente hay mucho aquí. Entonces, los últimos dos objetivos son especialmente importantes por el cambio climático y la gran población indígena en Yucatán, así que vale la pena discutir estos objetivos en más detalle que Isabel va a hacer ahora. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera Abby y como muchos de ustedes también sabrán, el turismo es una parte fundamental para el desarrollo de México.
Entonces el tema de la conservación sostenible de sitios turísticos, especialmente aquellos que son ricos en cuanto a cultura y naturaleza, ha sido de mucha importancia para encontrar un balance entre el cuidado del medio ambiente y la generación de oportunidades económicas de desarrollo para el país. El turismo en Yucatán se ha basado más que todo en la cultura maya, que es representada de diversas formas, como a través de los vestigios monumentales, de las cerámicas, pero también a través de los recursos naturales que se fueron estableciendo como áreas naturales protegidas. Y dentro de estos sitios están los cenotes, que recientemente se ha notado una inclusión excesiva de infraestructura que de alguna manera reduce el impacto y la importancia de este entorno ambiental y cultural. Eh, Además de esto, hay otras amenazas como México ocupa el segundo lugar en recursos naturales cuantificables, pero está en el puesto 116 de 136 en sostenibilidad ambiental. También hay un fenómeno de sobreexplotación de recursos que afecta negativamente a las comunidades cercanas. Y también por la posición geográfica de la península es muy vulnerable a efectos del cambio climático. Entonces, la mitigación de estos factores o de los efectos de estas amenazas van a requerir unas estrategias y planificaciones a largo plazo que están dentro del marco de sostenibilidad por parte del gobierno. También me parece muy importante resaltar la importancia de incluir los intereses de las comunidades indígenas actuales, porque realmente para lograr el objetivo de desarrollo sostenible en el turismo, eso implica respetar también las necesidades de estas comunidades y encontrar una relación armoniosa entre estos grupos y el turismo. Algunas medidas actuales que se han adoptado es la incorporación de tecnologías para el uso eficiente de recursos, conjunto a la meta para el 2024 de generar 35% de la energía eléctrica usada en el país con energías limpias. También el CEFOTUR, que es la Secretaría de Fomento Turístico en Yucatán, está implementando un programa de certificación de sustentabilidad de cenotes turísticos en Yucatán, que implica implementar una serie de diagnósticos de campo para monitorear esta infraestructura que se está implementando en los cenotes y poder analizar su impacto ambiental. Con lo que respecta a hablar de tradiciones, simbolismo y también la hechicería, nos tenemos que remontar a una época durante la conquista española. Esto nos lleva al año 1526 a 1546. Son muchísimos años los que pasan antes que se pueda dar una representación religiosa donde hay simbolismos agregados, es decir, que hay una relación entre lo prehispánico y lo español. Sin embargo, es muy importante resaltar que hay una conexión humano-animal. Esto quiere decir que la parte de la fauna tiene un valor sumamente importante para la aplicación de cualquier ritual o cualquier actividad espiritual. Es decir, que el aspecto zoológico se encuentra presente durante las tradiciones de los mayas, especialmente los mayas peninsulares. Agregando un poquito a esto, Voss, en sus artículos, nos muestra que todas estas tradiciones mesoamericanas y particularmente en la península de Yucatán, muestran lo que es una visión que está relacionada entre lo colonial y lo prehispánico, pero que va cambiando conforme pasa el tiempo. Es decir, que esta interacción que se dan con los entes animales, las plantas, los hongos y todo recurso natural que el maya peninsular tiene, va modificándose conforme pasa el tiempo. Y esto ayuda a atribuirle al complejo simbólico nuevas concepciones.
La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora podemos encontrar la parte de las percepciones. Cuando estamos hablando de las percepciones, entra en juego un término llamado zogonía. ¿Qué significa esto? La zogonía es aquel conocimiento que en este punto puede ser especializado para los mayas respecto a los animales. Esto quiere decir que como grupo humano, ellos tienen un alto conocimiento para estos complejos que ellos van formando. Y dentro de esos complejos vamos a encontrar esos simbolismos espirituales, chamánicos, de pronto con la hechicería y las tradiciones del mundo maya. Vamos por dos vertientes, tanto los conocimientos que ellos tienen del entorno como las prácticas que de pronto son improvisadas, ya que se pegan mucho a lo que es la adivinación, a interpretar lo que son los sueños y también agregarle un significado a los animales. Por ejemplo, de pronto, si ellos encuentran un mono, esto representa un símbolo de fracaso, pero esto se va transmutando de acuerdo a la significancia que ellos le den. Pueden ser de malos augurios o también pueden ser simbolismos protectores. Estos van cambiando conforme pasa el tiempo y se da esta innovación con las tradiciones mayas en su relación con lo españolizado y también lo indígena. A la siguiente, por favor. Muy bien. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de los grupos mayas, ocupan una buena parte de Mesoamérica, pero en este caso nosotros nos estamos concentrando en los mayas de la península de Yucatán. Cuando estamos hablando de esto, se da una reminiscencia prehispánica. Esto quiere decir que hay una conexión cuando llegan la colonización, que se da aproximadamente en 1546. Tras ese dominio español, las tradiciones se van agregando a otras nuevas, es decir, que se van mezclando y se da como producto lo que es las tradiciones desde el mestizaje. Entre los términos que se pueden mencionar se encuentra el Shaq y el Wai. ¿Qué quiere decir esto? Shaq es la mezcla y mestizaje, y Wai la metamorfosis, que es lo que tiene que ver con la parte chamánica y espiritual. Porque de pronto nos vamos a encontrar con que la evangelización nos da nuevos simbolismos. Y es ahí un ejemplo de la cruz católica, que de pronto en la cosmogonía maya representa lo que es el centro del mundo, o viene siendo un árbol endémico de este lugar, como bien es la ceiba. Pongo estos términos como algo importante de mencionar, porque dentro del mestizaje de pronto se van olvidando lo que son aquellas tradiciones y se emplean términos más españolizados, cuando lo correcto será respetar los términos mayas para poder hablar propiamente de su cosmología y de todas esas transfiguraciones que se da cuando se habla de los complejos simbólicos. A continuación, hablaré acerca de la religión. La presencia de la religión en diversos aspectos de los mayas nos aportan conocimiento. ¿Esto por qué? Porque al adentrarnos en este rubro acerca de la religión, nosotros podemos constatar y darnos cuenta de la forma de vida que tenían antes en la civilización los mayas. A partir de esto se dan también tanto las ceremonias como los sacrificios. Por otra parte, se considera que la religión era una forma de instrumento de control hacia la sociedad. En su parte, la religión que se tenían es politeísta, por lo que consistía en la adoración de distintos dioses, los cuales se tenían diferentes perspectivas, ya que al ser diferentes dioses, cada uno tenía alguna designación en específico. Y el objetivo que se tenía era procurar la vida, salud y el sustento. Morley nos señala de que existen tanto dioses benévolos como malévolos. Entre los benévolos podríamos mencionar como el dios del rayo y de la lluvia. Esto porque
debido a de que, por ejemplo, en el caso de las cosechas, pues serían de gran ayuda. En el caso de los malévolos se encuentran dios de la muerte, como un ejemplo. Siguiente, por favor. Los dioses, como se mencionó anteriormente, están asociados a múltiples elementos de la naturaleza. En la imagen podemos apreciar al primer dios que se encuentra en posición sentado, que es Yum-Kash, que es el dios del maíz. Seguidamente se encuentra la diosa Ixchel, que es relacionada con la diosa de la fertilidad, así como también de los ciclos lunares. Y finalmente también podríamos mencionar a Kukulcán, que generalmente nosotros lo tenemos asociado, por ejemplo, en este caso en Chichén Itzá. La civilización, en cuanto a las ciudades, en su mayor apogeo se encontraban generalmente en Mayapán, Chichén Itzá y Cobán, puesto que estos antes no se encontraban divididos como actualmente encontramos en la península. Y estos, al tener un centro, pues obviamente era para una representación y en cuanto a la adoración. En esto se tenían como lugares estratégicos para los templos y los lugares de adoración que se tenían en ese entonces. Por lo cual podemos conocer que a partir de estos también se dan las ceremonias y los sacrificios. Estos, podría ser dependiendo de la fecha, así como también de las necesidades que éstas necesitaban cubrir. También se conoce de que algunos sacrificios se daban en cuanto a los seres humanos, como es el sacrificio de las mujeres, como un ejemplo que se tenía, y no cualquier persona podía ser capaz o podría entrar en contacto en debido a que se consideraba como algo enaltecido, que solamente algunas personas especiales se podrían tener. Sin embargo, también se considera de que estos tipos de sacrificios humanos se ocupaban también para tener un control en la sociedad. Siguiente, por favor. También aquí podemos mencionar el árbol sagrado de los mayas, que es conocido como el yaché, o también la ceiba. Este era un árbol en el que estaba constituido las diferentes estructuras de los mayas. En este caso mencionan los 3 niveles, los cuales el supramundo hace mención acerca de las raíces que se tienen. La tierra, al igual que el inframundo. Esta es una representación, como podemos apreciar en la imagen, de la civilización que se tenía en ese entonces. Y para poder basar en todo momento la religión, estos también, como eran excelentes astrólogos, se basaban en la observación de los cuerpos celestes, así como también en la alineación de los cosmos y de los planetas, tal como es el Sol, la Luna y el planeta Venus. Esto también puede ser constituido como en cuanto a las ceremonias y los sacrificios, se tenían en cuenta todos los aspectos. Y también se puede mencionar de que los sacrificios y las ceremonias se llevaron a cabo y pues se pueden constatar gracias al arribo de los españoles a partir del siglo XVI. Y como por ejemplo podríamos mencionar también en el caso de Chichén Itzá, de que algunos de los sacrificios podemos llevarlos a cabo y pueden ser de gran evidencia gracias a la investigación a partir del siglo XX llevada a cabo por Edward Thompson. Sí, ahora les vengo a hablar un poco sobre la cosmovisión maya. Nosotros entendemos los fenómenos naturales como una dualidad, y es curioso pensar que esto ya venía consigo arraigado por la cultura maya desde hace cientos de años. El cosmos como una dualidad. Como bien mencionaba mi compañera, los elementos naturales, tales como el agua, la tierra, el cielo y la noche, los catalogaban con seres sagrados, también conocidos como señores o dioses maya. Es por eso que esta cultura fue considerada como politeísta, porque fue relacionando estos elementos sagrados con dioses y con seres divinos. En su representación del agua y de la bondad, tenemos al dios Chak, que a través de la lluvia puede traer prosperidad a los cultivos y a la sociedad, pero también en su ausencia puede traer sequía y abandono de civilización de las grandes ciudades. El dios Chak, recordando que es el dios del agua, pero
teniendo en cuenta la dualidad, también es el dios del trueno. Ahora hablando del dios Hunrakan, el dios en su bondad es el dios del viento, y este viento puede traernos tranquilidad y bienestar, pero también en su contraparte es el dios de la tormenta, y con la tormenta puede traer destrucción y caos. Es esto lo que se viene entendiendo de la cultura maya con el ámbito de la cultura politeísta, la dualidad entre los dioses benevolentes y los dioses malévolos en un solo dios. Esa es la dualidad del cosmos. Es por eso que los elementos sagrados son un reflejo de la divinidad de la cultura maya. La divinidad está en el medio ambiente, en los elementos que rodean al ser humano, en este caso la cultura maya. Es un poco diferente a lo que se viene entendiendo en las culturas monoteístas occidentales, tales como la religión católica, el judaísmo, el cristianismo, donde existe un solo ser divino que abstracto, que es ajeno a las acciones del mundo terrenal. En este caso, en la cultura maya, la divinidad venía siendo reflejo de los elementos naturales. Ahora, hablando un poquito sobre la investigación participativa en las comunidades, es de gran utilidad investigar por documentos, por, por videos, por relatos, por ejemplo, en libros, en internet, sobre la cultura maya. Pero también es importante adentrarse en la cultura, en el modo de ver de las comunidades en el interior del estado de esta cultura maya. Es ahí donde, a través de una profesora, me platicaba sobre el libro sagrado de los mayas perdido de Chichen Itza. Este libro, en su contenido, almacenaba lo que eran los enigmas mayas. Los grandes sabios de las comunidades venían hablando de este libro sagrado generación tras generación. Esto nos dice que estos enigmas y este libro sagrado vienen hablándose ya desde hace cientos de años, de generación entre generación. Estos enigmas mayas eran pequeñas oraciones donde se expresaba el porvenir de las sociedades, recordando que esta cultura maya representaba el tiempo como un movimiento cíclico, que ahorita en breve hablaré un poco más de ello. Algunos de estos enigmas incluso relataban el futuro y el porvenir del libro perdido sagrado de los mayas, en una oración que decía: el libro sagrado se perderá, el conocimiento pasará a manos del hombre blanco. Normalmente, a priori, lo primero que pensamos es que, o al menos lo primero que pensé yo cuando me lo platicaban, era que el hombre blanco se refería a los españoles en la llegada a América, a esa parte de la península. Sin embargo, me platicaba que la maestra que los sabios, los grandes sabios de esas comunidades que iban transfiriendo el conocimiento, no se referían a esto precisamente, sino se referían a un investigador que quería investigar sobre este libro, y en el pretexto de investigar a fondo lo que son estos enigmas maya, llevó el libro consigo, posiblemente al extranjero, y no se le ha vuelto a saber de este libro. Es decir, lo, la comunidad lo perdió, como bien decía el enigma. Es sorprendente lo que platicaban. Pero también platicaba otro enigma maya que decía que llegará el día que el libro regresará a ustedes, sea entre la guerra o la paz, pero regresará. Entonces, este libro también les daba esa parte del retorno del libro sagrado. Siguiente diapositiva, por favor. Y muy bien, ahora sí, les vengo a hablar un poquito más de la cosmovisión del movimiento del tiempo. Normalmente, en nuestra percepción, en las religiones católicas, la religión católica, la religión cristiana, concebimos el tiempo y lo representamos de manera indirecta con el movimiento de las manecillas del reloj, con el movimiento del sol, con el cambio de estaciones. Eso se viene representando en un movimiento lineal, en el que todo tiene un principio y todo viene en secuencia de un movimiento que va dirigido en línea recta. Hay un principio y que conllevará un final. Ese final, esas culturas occidentales lo representaban
con el fin de los tiempos, el fin del ser humano en su destrucción a través de lo que viene revelando la Biblia en el Apocalipsis. Esas culturas monoteístas se veían venían siendo arraigadas en este pensamiento del movimiento lineal del tiempo. Los mayas tenían otra percepción de este movimiento cíclico. El tiempo es un movimiento infinito y perpetuo en un movimiento de acontecimientos que se dirigen de manera cíclica en un bucle infinito de sucesos. Es decir, no hay un punto de referencia donde se tenga un origen. Nada tiene un origen ni tampoco tiene un final. Simplemente era el cambio de ciclos. Es por eso que, bueno, hace años venían hablando sobre el fin del mundo, en el 2012. Pues, para la decisión de muchos, pues no se acabó la humanidad. Fue el fin de un ciclo, como venían expresando los mayas a través de su movimiento, de la perspectiva del movimiento cíclico del tiempo. Y lo venían expresando en sus calendarios, tales como el calendario Hap, y el oráculo de la suerte, que es el Solquín. Esta percepción del movimiento cíclico, para muchos investigadores, es más rica en explicación porque habla de posibilidades infinitas de acontecimientos. Aquello que estamos viviendo ahora ya ha pasado con anterioridad, y aquello que está pasando ahora y que haya pasado volverá a pasar en un ciclo infinito de sucesos. Esto es el movimiento cíclico en la cosmovisión maya del tiempo. Y ahora, hablando sobre el libro sagrado del Popol Vuh, este hablaba sobre la creación del mundo terrenal a través del hombre, el origen del hombre a través del maíz. Viene siendo curioso cómo los mayas concebían el origen de la humanidad, el origen de la civilización, a través de similitud con la cosecha de la milpa. Aquí tenemos unos... Oh, ya, Carlos. Ha terminado. Ok. Aquí tenemos algunas preguntas de discusión. No sé si los estudiantes que ha presentado quieren empezar a hacer las preguntas o si hay de los participantes. Si no, podemos empezar con la primera aquí, de qué son los valles. Creo que Diana, eso fue tu parte, ¿no? Si quieres explicar un poco más. Hola. Sí, claro que sí. Bueno, en este caso, cuando estamos hablando de los guayes, en sí es un término de origen maya, entra dentro de la lengua. Guay se designa especialmente a lo que es un brujo, pero conforme pasa el tiempo, su interpretación va cambiando y se va modificando. Esto se da debido a la época de la colonización, a lo que viene siendo la dominación religiosa que tienen los indígenas mayas. Conforme pasa el tiempo, se le va atribuyendo otro significado en español, que viene siendo como hechicero, chamán o incluso hierbatero. Entran entre sus funciones lo que es la adivinación, la sanación por medio de lo que es la flora endémica del lugar. Y esto nos ayuda muchísimo a entender un poco de la parte chamánica de la región. Propiamente, cuando se están hablando de Huayes,
también hace referencia a lo que es la parte zoológica. En sí, cuando estamos hablando de esto, se habla de personas que se transfiguran, es decir, que ponen en uso lo que son los animales para la adivinación y dar interpretaciones a diferentes mensajes. La parte de los guayes entra dentro de la visión cosmogónica que tienen los mayas peninsulares. Y de forma sintética, se está hablando de un hechicero. Gracias, Diana. ¿Otra pregunta? Hay uno en el chat. Jessica, ¿quieres unmute para preguntar? Sí. Bueno, también pongo entonces el video. Ahí está. Ok. ¿Ha habido sincretismo de la cosmovisión de los mayas con el cristianismo o el catolicismo? Al mismo nivel que ha pasado en el Caribe con el sincretismo de la religión yoruba con el catolicismo. O sea, estoy preguntando. Hola, hola Jessica. Hola, la verdad es que desconozco lo que es la religión yoruba. Desconozco el dato, no te podría responder lamentablemente. Gracias. Yo puedo responder esa pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa con la parte del sincretismo en la región yucateca? Como bien se menciona, tenemos la conquista española a partir de 1526 a 1546. Este primer periodo únicamente aplica a la parte social. ¿Qué sucede en el segundo periodo de conquista que encontramos de 1546 y 20 años más adelante? La región de los mayas peninsulares ponían en uso lo que son ídolos. Los ídolos vienen siendo la parte de los códices e igualmente los dioses. Tenemos en cuenta que era una cultura politeísta y entonces ellos adoraban a gran cantidad de dioses. ¿Qué ocurre durante el dominio religioso? Entra lo que es la parte de la evangelización y se trata de incluir lo que es la religión católica. En primera instancia, los mayas no aceptan lo que es la religión católica y entran en juego lo que son los actos de fe con Fray Diego de Landa y lo podemos encontrar en su libro de Relación de las Cosas de Yucatán. Ojo, si les interesa muchísimo esta parte de entender el sincretismo que hay entre la parte católica y la cultura maya, les sugiero lo que es el libro de Fray Diego de Landa, Relación de las Cosas de Yucatán. Ahí podemos encontrar cómo se da este proceso entre incluir la parte de la religión católica con la politeísta que tenían los mayas. ¿Qué sucede en ese tiempo? Se empiezan a inducir lo que son los sacramentos, primeramente de una forma pacífica. ¿Qué sucede? Los mayas se niegan a ello y por lo tanto se ponen en uso lo que son medidas más violentas, abusivas, para que se puedan integrar a lo que es la nueva cultura. Ahora bien, conforme pasa el tiempo, los mayas van aceptando estas nuevas prácticas religiosas y se da lo que son los simbolismos agregados, que quiere decir que ahora hay un mestizaje de la religión. Podemos encontrar ahora la relación de estas corrientes de pensamiento, tanto católicas como las indígenas. He ahí el ejemplo que di de la cruz. La cruz la encontramos como un símbolo católico, pero en este caso para los mayas, la cruz, que generalmente es de color verde, representa la parte católica y también la parte indígena, que es como el centro del mundo y el árbol de la ceiba, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar ese sincretismo. Es un proceso que se da conforme van pasando los años, ¿sí? Te recomiendo mucho ese libro de Fray Diego de Landa. Espero Muchas gracias.
pregunta. Gracias, Diana y Jessica, para la pregunta. ¿Hay otras preguntas? Peyton? Sí, ¿piensan ustedes que un crecimiento del turismo, aunque si hay esos 5 goles de la nación de México, apoyará los pensamientos de las comunidades mayas que existen todavía hoy en día? Yo creo que puedo responder de pronto una parte de esa pregunta. Yo creo que el gobierno definitivamente ha intentado como incluir los intereses de esas comunidades con herencia maya o pues las comunidades indígenas actuales, pero me parece que hay un fenómeno como de comercialización de ese turismo que claramente incrementa pues a los turistas, el número de turistas y también pues el desarrollo económico del país, pero con ese incremento de turistas también y con esa comercialización se reduce mucho esa importancia cultural o ese patrimonio cultural que tiene pues esta región que es tan rica pues en esa cultura maya. Entonces me parece que todavía hay como mucho trabajo por hacer por parte del gobierno para intentar incluir esas necesidades y lo que desean esas comunidades. Pero no sé si alguno de mis compañeros sepan un poco más de eso. Sí, también puedo dar un comentario sobre eso. También el gobierno también forma una parte importante del desarrollo del turismo de las comunidades, lo que viene siendo el turismo alternativo. Pero también es parte de los estudiantes, bueno, de la responsabilidad de algunos estudiantes y de algunos agentes del turismo de trabajar lo que son las comunidades mayas, pero no que ellos trabajen para uno, sino que ellos mismos desarrollen, ayudarlos, apoyarlos, a que ellos mismos fomenten su propia cultura, que ellos mismos la trabajen y valoren y hagan se vuelva el negocio sustentable y sostenible por ellos mismos. Lo que viene siendo el desarrollador turístico juega un papel importante en ese aspecto de apoyar a la comunidad a que emprenda su propio proyecto turístico. Los beneficios y los ingresos deben de ir para ellos, porque es su patrimonio y, y el turismo debe apoyar a esas pequeñas comunidades, lo que viene siendo el turismo alternativo. Por otra parte, como un ejemplo, también se podría mencionar lo que es la reserva de Punta Laguna, que está en constante relación con el gobierno, puesto que a partir de como es una pequeña comunidad, las mismas personas se encargan de dar a conocer aún más este lugar y también como parte fundamental le sirve como una parte de sustento en cuanto a las artesanías y las diferentes servicios que estos pueden ofrecer, por lo que se puede considerar de que tanto la sociedad como el gobierno, en este ejemplo que se está mencionando, trabajan en conjunto, tratando de preservar de esta manera también y dar a conocer la cultura que estos mismos tienen. Kayla, lo siento que no he visto tu pregunta en el chat. Hola. Muy, muy interesante la presentación. Perdonen mi portuñol, voy a intentar hablar el más cerca de español que pueda. Yo estoy muy interesada en el tema del turismo cultural y la manera como las comunidades se expresan en el tema de turismo. Entonces, una cosa son todas las comunidades que quieren recibir turistas
y yo sé que hay muchos turistas que vienen de otros países, pero cómo es el turismo interior? La cultura maya es algo que es muy valorado por los habitantes de las ciudades, de las otras regiones de México. Es una cosa que no es buen vista y creo que hay el rol de los gobiernos son diferentes. Si vamos a ver el gobierno federal, pero los gobiernos locales, cómo esto se da. Y la última pregunta que yo estaba pensando en general, sobre el turismo cultural en general, es que, ¿qué piensan? ¿Que el turismo puede salvar la cultura o va a destruir cuando pase el tiempo? Es una cosa que debemos nosotros hacer para no nos aproximar de las comunidades, pero el efecto en el futuro es bueno o es malo para, para ellos. Bueno, yo vengo siendo mexicano, aunque no vengo viviendo mucho tiempo en la parte de la península de Yucatán. Pero de lo que me he dado cuenta es que hay dos puntos de vista. Por- hay mucha gente que se siente orgullosa de sus raíces aquí, de pertenecer a esto, de ser descendientes de los mayas. O sea, cuando te platican su cultura, se ve en sus ojos, en su manera de expresar esa pasión que expresan por su cultura, se nota. Pero también hay otra parte que, por lo que he visto, desde mi perspectiva, de los jóvenes, que les avergüenza su cultura, les avergüenza, por ejemplo, tener apellidos mayas. Por ejemplo, lo veo en redes sociales, donde les da vergüenza decir, oye, ¿cómo te apellidas? No me quiero, no me gusta, no me gusta mi apellido. Y pues es maya. Entonces, se sienten algunos distanciados de su cultura, no se sienten pertenecientes a ella. Es en ese caso que hay dos tipos de visión. Eso es lo que vengo apreciando. Diana, ¿quiere otra respuesta? Sí, quiero agregar un poquito respecto a la respuesta de la pregunta. Para el caso del turismo y cómo se va valorando esa parte del patrimonio cultural que hay aquí en Yucatán, de pronto es contradictorio, porque si bien hay comunidades que se van integrando progresivamente a lo que es el turismo y van agregando a sus infraestructuras atractivos turísticos, conforme pasa el tiempo y la modernidad de la sociedad, estas personas y las nuevas generaciones se van alejando de lo que es la cultura y sus tradiciones y se van olvidando lo que son los rituales, de pronto la cosmología que existe y se enfrentan entonces a cierto tipo de aculturación. Se van olvidando entonces de lo que son las partes tradicionales, de todas las actividades que son típicas de la zona donde vivimos. Se pueden hacer diagnósticos de pronto de cómo se puede sensibilizar o estrategias que pone el gobierno para sensibilizar y conservar lo que es la cultura. Pero a la larga, considero que al impulsar el turismo, sí trae hasta cierto punto un desarrollo económico, sin embargo, es un poco tedioso, quisquilloso y hasta podría decirse delicado aprovechar la parte turística de las comunidades sin olvidar, o sea, sin integrarse a la parte moderna, porque al fin y al cabo se van olvidando conforme pasa el tiempo si los proyectos turísticos no son integrales y únicamente se enfocan a la parte de adquirir mayores visitantes. Gracias. Por otra parte, quería mencionar de que algunas comunidades sí se encuentran como que participativas en este campo del turismo.
Sin embargo, hay otras tantas de que prefieren quizás mantenerse entre ellas mismas para no ir perdiendo las costumbres o tradiciones como la cultura en general. Esto, a su vez, quizás en la influencia del turismo, podría tener tanto cambios positivos y negativos. Quizás por mencionar, podríamos señalar de que al momento de que nosotros estamos dando a conocer nuestra cultura, de esta forma también nosotros mismos nos estamos fortaleciendo. ¿Por qué? Porque de esta manera, así como nosotros en este momento quizás les estamos dando a conocer, de generación en generación, también esto se va a ir como que preservando de una mejor manera con todas las actividades que nosotros estemos llevando a cabo en este momento. Sin embargo, también en la entrada del turismo, algunas personas se pueden considerar de que van a existir algún tipo de modificación para la mejora o un mejor emprendimiento, si se ve desde una manera comercial quizás el turismo en la sociedad, por lo que es considerado como que una contraparte en cuanto al seguimiento o que se deje considerar el turismo entrar en algún tipo de sociedad o en ese caso comunidad. Gracias, Diana. Manuel. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Me ha encantado. Y les voy a contar un poco. Mi pregunta surge, de cierta manera es una pregunta bien parecida a la de Keila, en términos de el porvenir o el futuro esperado de digamos, de estas tradiciones, de los íconos, de los símbolos, de lo que el turista llega a, digamos, a consumir, ¿no? Y en términos de qué influencia productiva o destructiva puede tener el turismo a largo plazo sobre ese enfoque, ese foco de atención del turista al llegar allá. Y por otro lado, como antropólogo, mi gran pregunta es si la cultura no es estática, no está cristalizada, sino que es una respuesta a condiciones a través de milenios. ¿Qué tanta sustentabilidad verdaderamente tiene mantener tradiciones que a cierto plazo se vuelven algo menos apegado a la realidad cotidiana de las comunidades y se vuelven más bien como un recurso de promoción de algo que puede haber sido, pero que no es ahora la realidad de esa comunidad? Entonces son como dos, pero están muy relacionadas, ¿no? Porque uno es esa continuidad cultural, ese progreso, ese desarrollo cultural que es necesario y es lógico y es inevitable a través de la humanidad, que tanto choca eso con el porvenir de esas mismas tradiciones hacia el futuro. ¿Uno de los estudiantes de uno tienen una respuesta? Bueno, hablando un poco sobre lo que es la conservación de la cultura, aquí podemos ver, por ejemplo, la enseñanza del idioma maya. Para mí, eso es un método de conservación de la cultura porque no se está enajenando. Hay que recordar también que la cultura, el idioma maya es el idioma originario más hablado del país de México, con más, con más hablantes de esta lengua. Entonces, mucha de esta preservación de la cultura se viene dando regada por la enseñanza de este idioma, del idioma maya. Y pues
con esto, por ejemplo, nosotros llevamos asignaturas de, de esta materia y yo creo que eso es una herramienta muy buena y que tiene de conservación de la cultura, la enseñanza del idioma maya. Yo creo que tiene mucho futuro, como ha venido teniendo por cientos y miles de años esta cultura. Sí, Diana. Agregando a esto, también existen lo que son proyectos de turismo rural. Se da mucho en lo que son las comunidades o el turismo comunitario, que existen lo que son las sociedades comunitarias para fomentar lo que es el turismo. Estas llevan a cabo proyectos turísticos que son de bajo impacto. Entonces, a la larga se está empleando lo que es la parte sustentable, que permite la conservación de lo que es el patrimonio. Ahora bien, estas actividades turísticas tienen consigo lo que son las tradiciones que emplean como un atractivo y se le da aprovechamiento y al mismo tiempo pues están cuidando la parte de los recursos culturales y naturales que se tienen en la región. Se puede interpretar como un estilo de vida porque la comunidad entonces ya se vuelve parte de este ambiente turístico, ¿sí? Y son manejados dentro de la misma comunidad. Aprovechan su entorno y al mismo tiempo tienen el cuidado de conservar lo que es la cultura, que es lo que hace posible que se encuentren dentro del ámbito turístico. Sí, sí, mucha de esta conservación de la cultura, yo creo que sí tiene una respuesta muy favorable hacia el futuro, pero otra cosa es que siga manteniendo la forma tal cual que lleva la cultura. Es decir, que es muy probable que en el futuro esta cultura maya se venga mezclando con otras, como lo ha venido haciendo con la castellización de palabras propias del español al maya. Es decir, hay palabras que no existen en maya y y que las toman desde el español. Entonces, para mí esto refleja mucho la mezcla de culturas yo creo que ese es el futuro de la cultura maya de cara al futuro, una mezcla, sabe, irse mezclando con otras culturas. ¿Hay tiempo para uno más pregunta? Peyton, ¿quiere hacer? Sí, sí. Ustedes hablaron sobre explotación de los recursos naturales y también las comunidades que quieren integrar esos turísticas en sus maneras. Pero yo tengo una pregunta sobre eso, una pregunta. ¿Saben si hay explotación de esas poblaciones indígenas en términos de los trabajadores en la industria turística? Por ejemplo, yo sé que en otros países a donde se usan los trabajadores indígenas reciben un salario minimal, especialmente más bajo que los trabajadores que no son indígenas, y no sé si es un parte de esa industria en la Yucatán. ¿Alguien sabe? Sí, hay mucha variedad también. Por ejemplo, hay negocios como lo viene siendo la empresa Xcaret de aquí de la Riviera Maya, que vienen dando empleo a muchas personas, pero también a otras se les enajena del trabajo. Hay mucha enajenación. Eso es lo que pasa acá, en lo que he visto, que hay mucha comunidad que se le quita su patrimonio cultural y, se les enajena de esta industria, la industria turística. Y esta industria turística viene afectando demás industrias como la industria agropecuaria cuando no se conjuga con ella. Más que, bueno, más que explotación, lo que vengo yo apreciando es que es enajenación de las comunidades a la industria turística. Se,
se les quita el privilegio de aprovechar sus recursos naturales. La industria turística ya no viene siendo en favor de las comunidades, sino en favor de unos pocos. Bueno, complementando lo que menciona mi compañero, también se da el caso de que estas grandes empresas, al llevar a cabo, tomar en cuenta una comunidad que podría ser de gran ayuda en cuanto a la implementación en el turismo, tratan de ocuparlo en su gran mayoría y a su vez de esta forma también causan un impacto negativo en ocupando tanto las actividades que pueden hacer los trabajadores como sus mismos productos de una manera inadecuada, en este caso como puede ser tomarlos de manera en cuanto a una quizás mano de obra barata, por lo cual esto también es perjudicial hacia la sociedad, puesto que no se valora como tal tanto el empeño que se le está dando como la cultura. Ok, muchas gracias. César, ¿quería hablar un poco? Sí, no sé si por parte de los estudiantes serían todos los comentarios. Bueno, pues, eh, pues me es muy grato estar escuchando a los estudiantes tanto de Pittsburgh como de la Universidad de Oriente en cuestión de este tema cultural y turístico. Es muy grato ver que mucho de lo que se estuvo hablando son temas que son el día al día, bueno, del día al día que se maneja en la Universidad de Oriente dentro de la licenciatura. Al estar escuchando a los alumnos de la UNO, pareciera que estoy escuchando a algunos de mis colegas maestros. Entonces ahí puedo ver cómo ellos han estado captando las ideas de sus profesores y ahora no solamente las captan, sino las están proyectando hacia otras personas, ¿no? Y así igual los compañeros que estuvieron trabajando de Pittsburgh, veo que asimilaron bastante bien la idea de lo que viene siendo la cultura, ahora sí que yucateca, la maya también, y pues están conociendo un poquito más sobre lo que nosotros estamos haciendo aquí. Obviamente, nuestros estudiantes están contestando con lo que han vivido actualmente, ¿no? Veo también la participación allá de la maestra Rocío Murguía, veo también al maestro Jorge Canto, les mando por allá un saludo. Si se me va algún profesor, pues que me disculpe, ¿no? Pero pues, hay bastante gente. Y me imagino que tenemos ganas así como que de hablar y de responder muchas de las dudas que van surgiendo, pero nos reservamos ahora sí como que este momento para escuchar a nuestros alumnos, ¿no? Y estoy muy contento de sus respuestas. De igual forma, quiero agradecer a Kailan y a Luis Banforte por la oportunidad que le están dando a nuestros estudiantes para poder tener estos espacios donde pueden agarrar y participar. Ahora sí que de manera internacional, pues ya con esto de la pandemia, pues vemos que lo virtual pues es algo bueno, ¿no? Que al final nos está brindando una llave para poder comunicarnos. A lo mejor lo ideal hubiese sido estar aquí en México o estar allá en Estados Unidos, pero bueno, esto nos abre una puerta para que más personas puedan estar accediendo. Asimismo, pues bueno, quisiera agarrar y tomar esta oportunidad a nombre de nuestra institución, la Universidad de Oriente. Quisiera compartir unas constancias, voy a ver si puedo compartir mi pantalla. No sé si puedan ver. Ok, tenemos allá las 5 constancias. De estas 5 constancias voy a tomar una. Prácticamente es lo mismo que dicen todas. Pues bueno, dice ahí la Universidad de Oriente otorga la presente constancia a Isabel Morales por su valiosa colaboración y apoyo para la elaboración del artículo titulado Un panorama de cultura y turismo en Yucatán, desarrollado entre estudiantes de la Universidad de Pittsburgh y de la Universidad de Oriente durante los festejos del 15 aniversario de esta casa de estudios, Valladolid, Yucatán, a 5 de marzo de 2021. Firma nuestro director académico, el doctor Milton Carlos Bersunza Criollo.
Pues así como podemos ver, están también las constancias pues de los 5 estudiantes de Pittsburgh y de la 1 que participaron. Tenemos el de Carlos Rodríguez, Diana Joil, Diana Cano, el de Abby y el de Isabel Morales. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias por estos espacios que nos brindan y esperemos continuar con este tipo de actividades en los próximos meses y los próximos años. Yay, gracias César. Felicidades estudiantes. Muchísimas gracias para todos estar aquí. Creo que pasó muy bien y era un placer para trabajar con Diana y Carlos y Abby y Isabel. ¿Alguien quiere decir otra cosa? No, ok. Bueno, también para nosotros fue un placer en conocerlos a todos ustedes y cada una de las personas que están ahora. Es un placer tenerlas aquí y que nos hayan escuchado. Pues es indescriptible. Es la primera vez que me toca vivir una experiencia como esta. Y pues quiero agradecer a la Universidad de Pittsburgh por darnos esta oportunidad. Y pues gracias. A ti. Entonces, cuando termina la pandemia, vienen a Pittsburgh a visitar aquí. Y otra cosa, solo quiero avisar a todos que la semana que viene vamos a hacer otro mesa redonda vamos a oír de Kaylee, creo que está aquí también, de los botánicas en Estados Unidos. Y voy a meter el enlace en el chat también. Otra vez, muchísimas gracias a todos los estudiantes y profesoras de Universidad de Oriente y de Universidad de Pittsburgh. Y tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.